Muy buenas, bricoleadores y locos del bricolaje. Mi nombre es David Meseguer y esto es Bricolea con David M, donde con ganas se consigue todo. En el vídeo de hoy vamos a explicar 4 maneras diferentes de cómo cantear o unir madera, en este caso de palés. Como sabéis, yo utilizo mucho las maderas de palés y hay veces que necesito unir una o varias maderas. Pues os voy a enseñar qué proceso o qué procedimiento utilizo yo para cantear esas maderas y hacer esas uniones para constituir mis tableros. Deciros que quiero dar las gracias a mi suscriptora más pequeña, que me ha comentado que ve todas las noches mis vídeos para acostarse con su papi. Va por ti, Valeria, un besico, cariño, y espero que me sigas viendo. También podéis seguirme en mi Facebook y en mi Instagram, donde cuelgo otro tipo de trabajo del día a día. Os lo dejaré por aquí por la descripción para que podáis echarle un ojo y decidir si os interesa seguirme. Pues con todo esto dicho, vamos a ponernos manos a ello. ¡Empezamos! Bueno, pues una vez que ya tenemos las tablas seleccionadas y sabemos cuál vamos a utilizar, en mi caso yo las tablas ya las tenía preparadas y simplemente tuve que ir cortando a la medida que yo necesitaba. En mi caso eran 45 y entre el espacio de los clavos, donde van colocados los clavos, pues decidí cortárselo y quedarme con la parte más limpia. Así luego pues no necesitaba estar enmasillando y me costaba bastante menos. Y así se veía un trabajo más limpio. Aquí, como vemos, voy cortando lo que son todas las esquinas y la parte central donde van los clavos. Y solamente si vosotros necesitáis que las tablas estén completas, pues no necesitéis hacer este paso, simplemente cogéis las tablas y pasamos al segundo paso automáticamente, que sería cantear las maderas. Yo en mi caso seleccioné las que mejor veta tenía y más bonitas creía yo que se iban a quedar al hacer las uniones, y fui cortándolas, pues las que necesité. Utilicé para este trabajo, utilicé 4 tablas y de esas 4 tablas saqué las más bonitas. Bueno, con todas las tablas ya cortadas a la medida de que cada uno necesite, pasamos a la primera forma que conozco de cómo cantear la madera, que es con un simple cepillo de mano. Esta técnica es bastante buena cuando le coges el tranquillo. Al principio os va a costar un poquito, pero en el momento que le coges el tranquillo va a ser muy eficaz y muy precisa. En esta tabla que estamos viendo le voy a ir desbastando lo que son en las orillas, porque la parte central está un poco más baja, y voy colocándola sobre la mesa para ver dónde tengo más clareo o tengo menos, y así ir desbastándole con el cepillo en la zona que necesite. Una vez que tengo todo el canto completamente recto, pues ya tenía una madera canteada. Bueno, pues con la primera forma concluida pasamos a lo que es a la segunda forma que cantear. En este caso vamos a necesitar un cepillo eléctrico. Como veis, yo le he dado la vuelta y le he hecho una base, una plataforma, para poder ir pasando por el cepillo, y cuando vaya saliendo la madera que tenga un sitio donde apoyar y que no te pandee, y así tenga lo que es completamente la tabla recta. Vamos pasando varias veces hasta dejar unificada con el mismo proceso que hemos hecho en el anterior, nada más que en este pues lógicamente hay que hacer mucho menos esfuerzo que en el anterior, y la terminación es muchísimo mejor. Veis que voy apoyando la madera contra la tabla que tengo a 90 grados. Con esto lo que hacemos es que
dejamos el canto completamente a 90 grados y así a la hora de unirse siempre casan rectos. Por eso voy pegándolo a lo que es el lado de la tabla alta. Ahora pasamos a la tercera forma que yo conozco para cantear madera, utilizando el cepillo regularizador. Obviamente todo el mundo no tiene esta herramienta, pero para mí es el sistema o la forma más fácil y más rápida de cantear madera, en este caso de palé. Hacernos utilizando una base recta, en este caso es una tabla. Al pasarla copiamos la parte recta a la parte de canto de la parte superior de lo que son las maderas, y cada vez que tú pases la tabla copia la parte que va pasando por la base a la parte superior de la madera, y así las va canteando por completo. Este sistema es el más fácil, el más rápido, pero obviamente tienes que depender de una herramienta como esta, que en su caso no es muy barata. En el mercado hay muchas marcas, muchos modelos, unas más caras, otras más baratas, pero es una herramienta que tienes que desembolsar un importe grande, y a lo mejor pues obviamente la gente no puede hacerla, pero ya os digo, es la que yo más utilizo, la que mejor resultado da, y a su vez es la más rápida que hay, que yo conozco. Porque en 2, 3, 4 pasadas, depende de la cantidad, puedes llegar a dejar un resultado como el que estamos viendo ahora mismo, completamente recto, liso y preparado para unir. Muy bien, pues ahora simplemente pasamos a la cuarta forma que conozco de cantear madera. Vamos a necesitar construirnos esta pequeña guía, que la habréis visto en otros proyectos utilizarla. Yo tengo las 3 prensas esas en la parte de adelante, porque yo suelo cantear maderas pequeñas. Pero si vosotros necesitáis cantear madera un poco más grande, pues le ponéis alguna más o las distribuís más para que den todas las tablas. Como estamos viendo, solamente necesitamos ponerla en la orilla, el canto de la tabla de la guía, y utilizando la parte de atrás, que tiene que estar completamente recta, la apoyamos a lo que es la guía de la sierra. ¿Eso qué es lo que hace? Pues lo que hace es copiar la parte de la guía que va completamente recta, traspasarla al canto, y así cuando tú hagas el corte con la sierra de mesa, el canto de la madera va a estar completamente recto, porque ha ido pasando por nuestra guía por nuestra guía de la sierra de mesa, y como podéis comprobar, se queda completamente recto y completamente preparado para pegar con otras maderas. Como veis, se queda bien, es súper precisa. A mí es uno de los sistemas que me ha gustado utilizar en proyectos anteriores. Como veis, la terminación es muy buena, os la recomiendo. Bueno, básicamente vamos a empezar a constituir lo que viene siendo la tabla. Vamos colocando los trozos de madera de la manera que mejor veta, o que mejor coincidan las vetas, para que visualmente queden lo más vistosas posible y lo más bonito posible.
sacamos la medida que necesitamos y pasamos al pegado. Yo utilizo una cola blanca normal y corriente. Tengo entendido de que hay específicas para este proceso, pero yo uso esta y la verdad que no tiene ningún tipo de problema. Ahora pues quitamos un poco el exceso de cola que se le puede generar y colocamos una tabla para hacerle presión y que se nos muevan lo menos posible en las uniones y así queden lo más rectas posible para que a la hora de terminar el pegado se queden completamente unificadas unas con otras, haciendo que luego nosotros obviamente tengamos que hacer menos esfuerzo para quitar esas pequeñas imperfecciones que puede quedar entre una pequeña tabla y la otra. Yo suelo utilizar este tipo de prensa, hay muchas en el mercado, pero las que mejor me funcionan son las de tornillo, las que llevan la tuerca. Esperamos 8 horas y quitamos todos los ajentos y vemos nuestra constitución de nuestra tabla. Bueno, familia, ya habéis visto la manera que tengo yo de cantear mis tablas. Obviamente la del cepillo de mano fue la primera que utilicé, no tenía ninguna de las otras máquinas y con esa técnica hice muy buenos proyectos. La terminación ya la habéis visto vosotros por vuestro lado. Si es la primera vez que ves mis vídeos, porque lo has decidido tú o simplemente porque ha sido cosa del destino, considera suscribirte, apoyarme con un buen like y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos vídeos. Como por ejemplo, este. Pues nada, con todo dicho, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!